Con la mayor rapidez y precisión vale mucho la pena entender el piso en el que estamos andando cuando hablamos de un país que nos dio un golpe de realidad a muchos demócratas el domingo pasado. Dice, y creo que dice muy bien, Mario Vargas Llosa que un deterioro de un país no es un desplome de un día, sino es toda una tendencia permanente, a veces lleva décadas, que se va gestando hasta tener una explosión que nos estalla, como creo que ocurrió, en la cara a los mexicanos. Él hablaba, por supuesto, del Perú, pero aquí en efecto esto tiene verificativo. En efecto, no solo para pensar en que el domingo, ¡pum!, se dio la hecatombe, o que hace 2 años y medio, aunque en efecto hay que decirlo una y otra vez, el presidente de la República llevó a cabo un operativo de Estado para sentar como sea a Claudia Sheinbaum de manera ilegal, y por eso ella será una presidenta ilegítima. Pero también el enorme aluvión de votos, tomando en cuenta todas las irregularidades que ustedes gusten y manden, y también este operativo de Estado, alude a una expresión incluso cultural de lo que para muchos millones de mexicanos representa la cultura, la ciencia, la tecnología, el periodismo, la democracia, y en efecto que muchos de nosotros valorábamos como patrones universales todos estos elementos que he dicho y que se contradicen y mucho con los personajes y los discursos de la autoproclamada 4T. Pero les decía al principio, mientras más rápido será mejor conocer este piso que estamos pisando los mexicanos. Esta, así la escribí para ustedes, es una guía práctica para entender la realidad. 1. El país no está dividido en dos como muchos creímos. Aunque en efecto el presidente de la República promovió siempre la polarización, el blanco y negro, ustedes recuerdan, los fifís y los conservadores, en fin, el pueblo bueno contra el pueblo malo, etcétera, etcétera, pues entre los votantes la mayoría, en efecto, pues es de el discurso del presidente de la República. Y la propia indiferencia, que marca casi un 40% de abstención, que es altísimo, pues implica que hay muchos mexicanos que tampoco se sienten parte de una epopeya o un enfrentamiento bipolar o de polarización. Simplemente no les interesa, y solo una reducida parte es la que en efecto votó en favor de la propia democracia, que ha de tener su representación justa, a diferencia de las trepacerías que tiene el gobierno, es otra cosa. Pero no vivimos en una situación de polarización. 2. El mensaje de primero los pobres permeó en amplísimas capas de la población y en sectores sociales, no solo con bajo poder adquisitivo como lo hemos visto. En contraste, no hubo de parte de la propia oposición un discurso articulado que contrarrestara esa pantomima retórica de la propia autoproclamada 4T. 3. La derrota en las urnas de la democracia no se explica solo por la vetusta, obtusa y limitada oposición, en particular el PRI y el PAN. Aunque estos fueron un factor importante y que en su momento vamos, por supuesto, a pormenorizar, estamos hablando de ciudadanos que, como he dicho, no guardan mayor interés por la democracia, les parecen entelequias, por la Suprema Corte de Justicia les parecen cuestiones abstractas, por la violencia o la salud,
Ellos, muchos de ellos, consideran que con el simple hecho de que el presidente de la República se dirija a esas amplias capas de la población y a que en los sectores menos favorecidos reciban programas sociales, aunque sean usados como clientelismo, pues son justamente factores suficientes para concitar las simpatías. 4. La realidad que estamos pisando es que sí tuvieron razón muchas de las encuestas que nosotros decíamos que no tenían razón. Los datos de la empresa María de las Heras fueron correctos en contraste con Massive Caller y México Elige, que por cierto ya ofrecieron disculpas, lo cual habla muy bien de ellos. Yo hago lo mismo, por cierto, ofrezco disculpas a esta casa encuestadora porque desestimé la precisión con que a la larga estaría verificándose en la propia realidad de un estado de ánimo, de una tendencia y de una decisión electoral. Solo a partir de la autocrítica, del reconocimiento de los propios errores y no estar pontificando en los otros, sino asumir los propios, reitero, se encuentra la posibilidad de nutrir nuestro intercambio público y fortalecer esta óptica democrática. Otro elemento que nos hace o nos ayuda a saber el piso que pisamos es que muchos políticos, estrategas, analistas y ciudadanos pensaron que un algoritmo digital que se crea a la medida de los gustos del usuario eran el reflejo de la realidad, y las pulsiones sociales son mucho más complejas que chatear, que navegar en Twitter, en TikTok o en Facebook, de tal manera que la propia realidad va más allá de esta burbuja digital. El sexto es creer que nuestros valores democráticos eran valores universales o al menos nacionales, y sin embargo no es así, como ya comenté. Y es que mientras muchos de nosotros nos burlábamos, y yo lo sigo haciendo, de Lord Molécula por su abyección y su sometimiento a el poder, hubo millones de mexicanos que vieron en esa, digamos, figura grotesca una expresión del periodismo. De tal manera que en efecto hay que entender, por muy cruda que sea, que en el piso que estamos pisando, hay personas que creen que Ana Elizabeth García Vilchis es precisa, es portavoz de un gobierno que en efecto no miente, de acuerdo desde luego con esos patrones, y si miente no le importa a esa franja amplia de votantes por Morena, y que así es como van identificándose con este conjunto de valores. Otro piso que vale la pena que asumamos que estamos pisando es que no actuó ni la sociedad civil, la autoproclamada sociedad civil, ni los partidos políticos, ni los analistas, ni los activistas. Nadie actuó con prontitud y energía frente a la operación de Estado del presidente que, violando la ley, como he dicho, sentó como fuera a la propia Claudia Sheinbaum. Y ya mencionado, otro piso en el que estamos es que no tenemos una sociedad civil activa, no en el sentido conceptual, gramsciano de la palabra, de núcleos amplios de ciudadanos que se manifiestan dentro de la vida pública con diferentes acciones, no. Tenemos una bola de activistas que asumen el nombre de sociedad civil y que ahí, que en realidad son militantes que fueron relegados de los partidos, pues se encuentra otro núcleo de poder que en efecto no ha hecho su propia autocrítica. Valga el ejemplo, oigan, Beatriz Pajés, ¿sí?, la directora de esa revista que publicó una portada de infausta memoria, sigue hablando como portador de la sociedad civil. Ella, con ese lenguaje rancio del priismo que le representa.
El noveno aspecto de este piso que pisamos son los poderes fácticos que se doblaron, y en particular los medios de comunicación electrónicos. Eso es lo que pasó. Y ya lo hemos visto. Le ayudó muchísimo al presidente para que el discurso oficial se expandiera y las críticas fueran lo más posible relegadas. Junto con todo eso, el 10º punto es que no hay una propuesta articuladora desde la oposición para enfrentar a esta retahíla de expresiones demagógicas del gobierno de la 4T. Y bueno, sobre eso también hay que decirlo, así lo escribí. Muchos pensamos que era cuestión de tiempo para que AMLO se fuera a la chingada. Erramos. En realidad nosotros somos a quienes nos llevó la chingada. Y desde ahí, lo único que puedo decir es que para mí ha sido un honor compartir este viaje con muchos demócratas y saber que desde la chingada debemos de regresar en defensa permanente de la democracia. Aquí no se rinde nadie, menos aún cuando hemos escuchado el día de hoy al presidente de la República, que no se va, que acudirá a los llamados de su presidenta, dijo, y también a su derecho a disentir, también dijo, porque él permanecerá en la vida pública encabezando esa transformación, porque en efecto, jamás pensó él en retirarse, a diferencia de lo que durante tanto tiempo dijo. Ese es, o esas son, unas cucharaditas de realidad.